¿Sabías que Chico Xavier reveló uno de los secretos más profundos del plano espiritual que desafía todo lo que creíamos saber sobre la reencarnación? Durante décadas hemos aceptado como verdad absoluta que todos los espíritus deben reencarnar, que es una ley universal e inmutable. Pero el médium más respetado de Brasil nos dejó una revelación que sacude los cimientos de nuestra comprensión espiritual. No todos los espíritus reencarnan. Esta afirmación, que inicialmente puede parecer contradictoria con las enseñanzas básicas del espiritismo, esconde una verdad tan profunda que cuando la comprendas completamente, tu percepción sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia cambiará para siempre. Chico Xavier, a través de sus comunicaciones con el plano espiritual, nos reveló que existe una jerarquía de evolución espiritual que va mucho más allá de lo que imaginamos. Imagínate por un momento que la reencarnación no es una obligación universal, sino más bien una herramienta de perfeccionamiento que algunos espíritus ya no necesitan. Es como si fuera una escuela. Hay quienes necesitan repetir el curso, otros que avanzan gradualmente, y algunos que ya se han graduado y ahora ejercen como maestros sin necesidad de volver a sentarse en los pupitres del aprendizaje terrenal. Según las revelaciones canalizadas por Chico Xavier, existen categorías específicas de espíritus que han trascendido la necesidad de la reencarnación. Estos seres han alcanzado un nivel de evolución espiritual tan elevado que su aprendizaje ya no requiere la experiencia física en el plano material. Son los espíritus superiores, los guías espirituales, los mentores de la humanidad que han completado su ciclo evolutivo en la materia. Pero aquí viene lo más fascinante. Xavier explicó que estos espíritus superiores no permanecen inactivos en el plano espiritual. Por el contrario, asumen roles fundamentales en la organización cósmica. Se convierten en protectores, guías, instructores y organizadores de las experiencias reencarnatorias de otros espíritus que aún necesitan perfeccionarse. Es como si hubieran pasado de ser estudiantes a ser profesores en la universidad cósmica. Esta revelación nos lleva a una comprensión completamente nueva sobre la naturaleza del progreso espiritual. No es un ciclo infinito e inevitable de nacimientos y muertes, sino un proceso con etapas claramente definidas. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, ya había insinuado esta posibilidad en sus obras, pero fue a través de Chico Xavier que recibimos las explicaciones más detalladas y esclarecedoras sobre este tema. Los espíritus que ya no reencarnan han desarrollado lo que podríamos llamar conciencia cósmica total. Han integrado completamente las lecciones del amor, la compasión, la sabiduría y el servicio desinteresado. Su vibración energética es tan elevada que la materia densa del plano físico ya no puede contenerlos de manera productiva para su evolución personal. Pero ¿qué significa esto para nosotros, los que aún estamos inmersos en el ciclo reencarnatorio? Significa que cada vida, cada experiencia, cada desafío que enfrentamos tiene un propósito específico y mesurable. No estamos condenados a reencarnar eternamente, sino que cada existencia nos acerca un paso más hacia esa graduación espiritual definitiva. Chico Xavier también reveló que existe un criterio específico para determinar cuándo un espíritu ha completado su necesidad de reencarnar. No se trata simplemente de ser bueno o malo, sino de haber integrado completamente las lecciones fundamentales de la existencia: el amor incondicional, la compasión universal, la sabiduría práctica, el servicio desinteresado y la conexión consciente con la divinidad. Estos espíritus superiores mantienen una conexión tan intensa con la fuente divina que su propia existencia se convierte en un canal de luz y orientación para quienes aún caminan por los senderos del aprendizaje terreno. No necesitan un cuerpo físico para expresar su esencia, porque han trascendido las limitaciones de la materia. Es importante entender que esta revelación no debe generar en nosotros una sensación de inferioridad o desaliento. Al contrario, debe inspirarnos a reconocer que nuestro camino tiene un destino claro y alcanzable. Cada momento de sufrimiento, cada desafío superado, cada acto de amor genuino que realizamos nos acerca un paso más hacia esa liberación del ciclo reencarnatorio. La sabiduría de Chico Xavier nos muestra que el universo espiritual opera con una lógica perfecta y compasiva.
No somos víctimas de un destino ciego, sino participantes activos en un proceso de perfeccionamiento que tiene metas claras y alcanzables. Los espíritus que ya no reencarnan son la prueba viviente de que la evolución espiritual no es una ilusión, sino una realidad tangible y experimentable. Esta comprensión transforma completamente nuestra perspectiva sobre la muerte. Para estos espíritus superiores, la muerte física fue su última transición hacia una forma de existencia más plena y libre. No hay más despedidas dolorosas, no hay más separaciones familiares, no hay más limitaciones impuestas por la materia densa. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos reconocer si estamos avanzando hacia esa liberación del ciclo reencarnatorio? ¿Existen señales, indicadores o experiencias que nos muestren nuestro progreso espiritual? Las enseñanzas de Chico Xavier nos ofrecen pistas claras sobre este proceso de autoevaluación espiritual. El primer indicador es la capacidad de experimentar amor incondicional hacia todos los seres, sin excepción. No se trata de un sentimiento emocional superficial, sino de una comprensión profunda de que todos somos parte de la misma esencia divina. El segundo indicador es la ausencia de apego a los resultados de nuestras acciones. Servimos porque es nuestra naturaleza, no porque esperamos recompensas o reconocimiento. El tercer indicador es la capacidad de mantener la paz interior independientemente de las circunstancias externas. Los espíritus que se acercan a la graduación espiritual han desarrollado una estabilidad emocional que no depende de factores externos, sino que surge de su conexión directa con la fuente divina. Esta revelación de Chico Xavier nos invita a repensar completamente nuestra relación con la vida y la muerte. No estamos aquí por casualidad, ni estamos condenados a repetir infinitamente los mismos patrones. Cada existencia es una oportunidad preciosa de acercarnos un paso más hacia esa liberación espiritual definitiva. La profundidad de esta revelación nos lleva inevitablemente a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nuestro propósito en la tierra. Si no todos los espíritus reencarnan, entonces cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿en qué etapa de evolución espiritual me encuentro realmente? ¿Cuántas vidas más necesito para alcanzar esa liberación definitiva? Estas no son preguntas que podamos responder con la mente racional, sino que requieren una introspección profunda que conecte con nuestra esencia más auténtica. Carl Jung, el pionero de la psicología profunda, habló extensamente sobre el proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad del ser que curiosamente coincide con las enseñanzas espirituales más profundas. Jung descubrió que en el inconsciente colectivo existen arquetipos universales que guían nuestra evolución psíquica y espiritual. Cuando integramos estos arquetipos conscientemente, nos acercamos a lo que él llamaba el sí mismo, ese núcleo divino que reside en cada ser humano. Esta conexión entre la psicología junguiana y las revelaciones de Chico Xavier no es casual. Ambos sistemas de conocimiento reconocen que existe un proceso evolutivo que trasciende la experiencia física inmediata. Los espíritus que ya no necesitan reencarnar han completado lo que Jung llamaría la gran obra de la individuación. Han integrado completamente su sombra, han desarrollado su función trascendente y han establecido una conexión consciente con el inconsciente colectivo. Pero aquí surge algo extraordinario que pocas personas comprenden. Estos espíritus superiores no desaparecen del plano de la experiencia humana. Al contrario, se convierten en lo que las tradiciones místicas han llamado maestros ascendidos o guías espirituales. Su influencia sobre nosotros es constante y profunda, aunque raramente consciente. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de ser guiado por una inteligencia superior en momentos cruciales de tu vida? ¿Has tenido sueños profundamente reveladores que parecían venir de una fuente de sabiduría que trasciende tu conocimiento consciente? ¿Has sentido una protección inexplicable en situaciones de peligro? Estas experiencias no son coincidencias, sino manifestaciones directas de la intervención de esos espíritus superiores que han elegido dedicar su existencia post-reencarnación al servicio de la evolución de la humanidad. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, descubrió algo fundamental durante su experiencia en los campos de concentración.
Aquellos que lograban encontrar un significado trascendente a su sufrimiento no solo sobrevivían, sino que se transformaban espiritualmente. Frankl habló de la voluntad de sentido como la fuerza motriz más poderosa del ser humano, más poderosa incluso que la voluntad de placer o la voluntad de poder. Esta comprensión de Frankl se alinea perfectamente con las enseñanzas de Chico Xavier sobre los espíritus que ya no reencarnan. Estos seres han encontrado el sentido último de la existencia, el servicio desinteresado a la evolución de la conciencia universal. Su voluntad de sentido se ha expandido tanto que abarca no solo su propia evolución, sino la evolución de toda la humanidad. La tradición espírita nos enseña que estos espíritus superiores organizan lo que podríamos llamar escuelas espirituales en el plano astral. Allí preparan las experiencias reencarnatorias de otros espíritus, diseñan las lecciones que cada alma necesita aprender y coordinan los encuentros significativos que marcaran el destino de cada encarnación. Es como si fueran los arquitectos espirituales de nuestras experiencias terrestres. Esta revelación transforma completamente nuestra comprensión del libre albedrío. No estamos navegando ciegos por la existencia, sino que contamos con la guía constante de seres que han completado el camino que nosotros estamos recorriendo. Cada desafío que enfrentamos, cada persona que encontramos, cada oportunidad que se presenta, ha sido cuidadosamente orquestada por esta inteligencia superior que vela por nuestro progreso espiritual. Pero aquí viene algo que muy pocas personas comprenden. La comunicación con estos espíritus superiores es posible y accesible para cualquiera que desarrolle la sensibilidad espiritual necesaria. No se trata de mediumnidad en el sentido tradicional, sino de una apertura consciente a las dimensiones superiores de la realidad. Es lo que las tradiciones místicas han llamado oración contemplativa o meditación profunda. Aristóteles, en su obra sobre la ética, habló del eudaimonia, que se traduce comúnmente como felicidad, pero que en realidad se refiere a un estado de florecimiento espiritual que surge cuando vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza más elevada. Los espíritus que ya no reencarnan han alcanzado este estado de eudaimonia permanente. Su existencia está en perfecta armonía con el orden cósmico, y por eso pueden servir como canales de esa armonía hacia nosotros. La experiencia de estos espíritus superiores nos enseña algo fundamental. El propósito último de la existencia no es la acumulación de experiencias, sino la transmutación de la conciencia. Cada vida, cada experiencia, cada momento de sufrimiento y cada instante de júbilo son oportunidades para refinar nuestra esencia espiritual hasta alcanzar esa pureza que ya no requiere la experiencia física. Es importante entender que esta evolución no es un proceso lineal ni predecible. Kant, en su Crítica de la razón práctica, habló del imperativo categórico como esa ley moral que reside en el corazón de cada ser humano. Los espíritus que han completado su ciclo reencarnatorio han logrado alinear completamente su voluntad con este imperativo categórico universal, han trascendido la dualidad entre el deber y el deseo. Esta comprensión nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos acelerar nuestro proceso evolutivo para acercarnos a esa liberación del ciclo reencarnatorio? La respuesta no está en técnicas complejas o rituales elaborados, sino en la práctica constante de lo que todas las tradiciones espirituales han enseñado: el amor incondicional, el servicio desinteresado, la compasión universal y la búsqueda constante de la verdad. Los espíritus superiores nos muestran que la evolución espiritual no es un destino lejano e inalcanzable, sino una posibilidad real y concreta que está al alcance de cualquier ser humano dispuesto a comprometerse seriamente con su propio crecimiento espiritual. Cada acto de bondad genuina, cada momento de compasión auténtica, cada decisión tomada desde el amor en lugar del miedo, nos acerca un paso más hacia esa graduación espiritual definitiva. La sabiduría de Chico Xavier nos revela que el universo espiritual opera con una lógica perfecta, donde nada se desperdicia y todo tiene un propósito. Los espíritus que ya no reencarnan son la prueba viviente de que nuestro camino tiene un destino claro y alcanzable, y que cada paso que damos en la dirección correcta nos acerca inevitablemente hacia esa liberación total
que representa la consumación de nuestro propósito cósmico. La revelación de que no todos los espíritus reencarnan nos conduce hacia una comprensión aún más profunda y perturbadora. Existen también espíritus que se niegan a reencarnar, no por evolución, sino por rebeldía espiritual. Chico Xavier, en sus comunicaciones más reservadas, reveló que en el plano astral existen seres que han desarrollado tal apego a las experiencias desencarnadas que rechazan conscientemente las oportunidades de progreso que ofrece la reencarnación. Estos espíritus rebeldes representan el lado oscuro de la no reencarnación. A diferencia de los espíritus superiores, que han trascendido la necesidad de la experiencia física, estos seres se mantienen estancados en una forma de existencia que les impide evolucionar. Es como si hubieran elegido permanecer eternamente en el intermedio entre la vida y la muerte, rechazando tanto la experiencia terrena como la elevación espiritual. Nietzsche, en su concepto del eterno retorno, intuyó algo profundamente relacionado con esta realidad espiritual. Habló de seres que estarían condenados a repetir eternamente los mismos patrones, pero lo que no comprendió completamente es que esta repetición no es una imposición cósmica, sino una elección consciente de espíritus que se niegan a aceptar las lecciones que la existencia les ofrece. Esta comprensión nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas actuales estamos reproduciendo patrones de resistencia espiritual que podrían llevarnos hacia esa forma de estancamiento? ¿Cuántas veces rechazamos las oportunidades de crecimiento que se presentan disfrazadas como desafíos o sufrimientos? Los espíritus estancados desarrollan lo que podríamos llamar vampirismo energético. Al negarse a evolucionar, se alimentan de la energía vital de los encarnados, creando esas experiencias que las tradiciones esotéricas han identificado como ataques psíquicos o opresiones espirituales. No son necesariamente malvados, sino desesperados. Su resistencia al crecimiento los ha llevado a una forma de existencia parasitaria que busca sustento en la vitalidad de otros seres. Esta realidad explica por qué tantas personas experimentan esa sensación de drenaje energético sin causa aparente, pesadillas recurrentes o esa opresión inexplicable que parece provenir de dimensiones invisibles. No se trata de superstición o imaginación, sino de la influencia real de espíritus que han elegido el estancamiento sobre la evolución. Carl Jung identificó este fenómeno desde la perspectiva psicológica cuando habló de los complejos autónomos que pueden desarrollar vida propia en el inconsciente e influir destructivamente en nuestra experiencia consciente. Lo que Jung no llegó a comprender completamente es que algunos de estos complejos no son puramente psicológicos, sino manifestaciones de la influencia de espíritus estancados que resuenan con nuestras propias resistencias internas. Pero aquí viene la revelación más importante. Estos espíritus estancados no son nuestros enemigos, sino nuestros maestros invertidos. Su resistencia al crecimiento nos muestra, por contraste, la importancia de mantener una actitud de apertura y aceptación hacia las experiencias que la vida nos presenta. Cada vez que nos negamos a aprender de nuestras experiencias, cada vez que culpamos a otros por nuestras circunstancias, cada vez que elegimos el resentimiento sobre el perdón, nos acercamos peligrosamente a esa forma de existencia estancada. La tradición chamánica ha reconocido durante milenios la existencia de estos seres y ha desarrollado técnicas específicas para lidiar con su influencia. Los chamanes hablan de extracciones espirituales, procesos mediante los cuales se liberan estas influencias parasitarias del campo energético de una persona. No se trata de exorcismos en el sentido tradicional, sino de técnicas de sanación que ayudan tanto al huésped como al parásito espiritual. Esta comprensión nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos protegernos de la influencia de estos espíritus estancados sin caer en el miedo o la paranoia? La respuesta está en el desarrollo de lo que Allan Kardec llamó superioridad moral. Cuando elevamos nuestra vibración espiritual a través del amor, la compasión y el servicio desinteresado, creamos automáticamente un campo energético que repele estas influencias de menor vibración. Es como si fuéramos diapasones espirituales. Los espíritus estancados vibran en frecuencias bajas de miedo, resentimiento y desesperación,
Cuando mantenemos conscientemente nuestra vibración en frecuencias altas de amor, gratitud y compasión, simplemente no pueden resonar con nosotros. La protección más efectiva no son los rituales o amuletos, sino la elevación constante de nuestra propia conciencia. Viktor Frankl observó algo similar en los campos de concentración. Aquellos que mantenían una actitud de sentido trascendente y amor hacia la humanidad, incluso en las circunstancias más terribles, parecían estar protegidos de la desintegración psíquica que afectaba a otros. Esta protección interior no era solo psicológica, sino que tenía una dimensión espiritual real. Los espíritus superiores que ya no reencarnan nos enseñan que la verdadera protección espiritual surge de la alineación con nuestro propósito más elevado. Cuando vivimos en servicio consciente a la evolución de la conciencia universal, nos convertimos en canales de luz que naturalmente disuelven las influencias de oscuridad. Pero existe una tercera categoría de espíritus que Chico Xavier reveló de manera aún más reservada: aquellos que han completado su evolución terrena, pero eligen deliberadamente reencarnar por amor a la humanidad. Estos son los verdaderos bodhisattvas, seres que podrían permanecer en estados de beatitud espiritual, pero que conscientemente aceptan las limitaciones de la carne para servir como guías encarnados. Estos espíritus voluntarios representan el amor en su expresión más pura. No necesitan la experiencia física para su propia evolución, pero la aceptan como un sacrificio consciente para acelerar la evolución de otros. Son los maestros espirituales, los sanadores, los artistas inspirados y los líderes visionarios que aparecen en momentos críticos de la historia humana. La identificación de estos seres entre nosotros no es sencilla, porque su grandeza espiritual se manifiesta a través de una humanidad profundamente auténtica. No buscan reconocimiento ni veneración, sino que sirven desde la humildad más genuina. Su presencia entre nosotros es una bendición que eleva la vibración de toda la humanidad. Esta comprensión tripartita del mundo espiritual, espíritus superiores que ya no reencarnan, espíritus estancados que se niegan a reencarnar y espíritus voluntarios que eligen reencarnar por amor, nos ofrece un mapa completo de las posibilidades que enfrentamos en nuestro viaje evolutivo. Cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra existencia, está eligiendo conscientemente o inconscientemente hacia cuál de estas categorías nos dirigimos. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción es un voto que emitimos en la elección cósmica de nuestro destino espiritual. La responsabilidad es inmensa, pero también lo es la oportunidad. Sabemos que es posible graduarse del ciclo reencarnatorio, sabemos que es posible estancarse en la resistencia y sabemos que es posible elegir el servicio voluntario. La elección, como siempre, está en nuestras manos. La revelación final de Chico Xavier sobre los espíritus que no reencarnan nos conduce hacia el corazón mismo del misterio espiritual. El momento exacto en que un alma decide su destino cósmico. Existe un instante sagrado, un punto de inflexión espiritual que determina si continuaremos en el ciclo reencarnatorio, si nos estancaremos en la resistencia o si nos elevaremos hacia la liberación definitiva. Este momento no ocurre en el plano físico, sino en esa dimensión intermedia que las tradiciones místicas han llamado el bardo o el plano astral. Durante las experiencias de muerte clínica, muchas personas han reportado encuentros con seres de luz que les presentan una especie de revisión panorámica de sus vidas. Lo que estas experiencias revelan es precisamente ese momento crítico donde el alma, confrontada con la totalidad de su existencia, debe elegir conscientemente su próximo paso evolutivo. No es una decisión impuesta desde el exterior, sino una elección que surge de la profundidad misma de nuestra esencia espiritual. Los espíritus que alcanzan la liberación del ciclo reencarnatorio han desarrollado lo que podríamos llamar visión cósmica total. En ese momento crucial, pueden percibir no solo sus propias experiencias, sino el entramado completo de relaciones, causas y efectos que constituyen la evolución universal. Ven claramente cómo cada una de sus acciones ha contribuido al gran tapiz de la conciencia cósmica y reconocen que su aprendizaje individual está completo. Esta visión cósmica les permite comprender que su próximo paso
no es continuar acumulando experiencias personales, sino dedicar su existencia al servicio de la evolución universal. Es como si hubieran completado su carrera universitaria y ahora estuvieran listos para convertirse en profesores que guían a otros estudiantes en su camino hacia la graduación espiritual. Pero aquí surge algo extraordinario que las tradiciones esotéricas han guardado celosamente durante milenios. Existe una técnica ancestral de protección espiritual que puede ayudarnos a prepararnos para ese momento crucial de decisión cósmica. Esta técnica, conocida por muy pocos iniciados, se llama la invocación del nombre inefable y proviene de las tradiciones gnósticas más antiguas. La técnica consiste en conectar conscientemente con nuestro nombre espiritual verdadero, ese sonido cósmico que vibra en armonía perfecta con nuestra esencia más pura. No es el nombre que nos dieron al nacer, sino el nombre que nuestra alma eligió antes de encarnar, el nombre que resuena en las dimensiones superiores de la realidad. Para acceder a este nombre verdadero, debes entrar en un estado de meditación profunda durante la hora que precede al amanecer, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Siéntate en posición de loto, mira hacia el oriente y comienza a respirar de manera circular, sin pausas entre la inhalación y la exhalación. Después de 21 respiraciones, coloca tu mano derecha sobre el corazón y pronuncia en voz baja: yo soy el que soy, yo soy el nombre que es nombre, yo soy la luz que nunca se apaga. Repite esta invocación 7 veces y luego permanece en silencio absoluto, con la mente completamente vacía. En ese estado de vacuidad receptiva, tu nombre espiritual verdadero comenzará a resonar en tu conciencia. Puede manifestarse como un sonido, una vibración, una imagen o una sensación indescriptible. Cuando lo recibas, memorízalo perfectamente, porque se convertirá en tu llave de acceso a las dimensiones superiores. Este nombre verdadero actúa como un escudo energético que te protege de la influencia de espíritus estancados y te conecta directamente con los espíritus superiores que ya no reencarnan. Cuando enfrentes situaciones de peligro espiritual, cuando sientas ataques psíquicos o cuando necesites orientación superior, pronuncia mentalmente tu nombre verdadero 3 veces seguidas y automáticamente se activará la protección de tus guías espirituales. La efectividad de esta técnica radica en que opera directamente en el plano causal, donde se origina toda manifestación. Al invocar tu nombre verdadero, estás declarando tu identidad espiritual auténtica y rechazando todas las influencias que no estén en armonía con tu esencia más elevada. Los maestros gnósticos enseñaban que aquellos que dominan esta técnica pueden acelerar dramáticamente su evolución espiritual, porque establecen una conexión consciente y permanente con su naturaleza divina. Es como si hubieran encontrado la frecuencia correcta para sintonizar la emisora cósmica de su propia alma. Pero esta técnica viene acompañada de una responsabilidad inmensa. Una vez que conoces tu nombre verdadero, ya no puedes vivir en la inconsciencia espiritual. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción debe estar alineada con la vibración de ese nombre sagrado. Es como si hubieras firmado un contrato cósmico comprometiéndote a vivir desde tu naturaleza más elevada. La experiencia de los espíritus que ya no reencarnan nos enseña que el objetivo último de la existencia no es escapar de la realidad, sino transformarla desde adentro. Cuando alcanzamos la maestría espiritual, no desaparecemos del universo, sino que nos convertimos en agentes conscientes de la evolución cósmica. Esta comprensión debe inspirarnos a abordar nuestra vida actual con una seriedad sagrada. Cada momento que vivimos, cada persona que encontramos, cada desafío que enfrentamos es una oportunidad preciosa de acelerar nuestro proceso evolutivo. No sabemos si esta es nuestra última encarnación necesaria o si aún necesitamos múltiples existencias para completar nuestro aprendizaje, pero sí sabemos que podemos maximizar el valor evolutivo de cada experiencia. La revelación de Chico Xavier sobre los espíritus que no reencarnan no debe ser vista como información meramente intelectual, sino como una invitación urgente a la transformación personal. Ahora sabes que la liberación del ciclo reencarnatorio es posible. Ahora sabes que existen espíritus superiores que pueden guiarte. Ahora sabes que tienes una herramienta ancestral
para protegerte y acelerarte espiritualmente. La pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo guardarás como una curiosidad intelectual o lo convertirás en el fundamento de una transformación espiritual radical? El universo espiritual está esperando tu respuesta, no en palabras, sino en acciones. Cada día que pasa sin que apliques conscientemente estas enseñanzas es un día perdido en tu evolución cósmica. Los espíritus superiores que ya no reencarnan te están observando, esperando que tomes la decisión de comprometerte seriamente con tu propio crecimiento espiritual. Si este conocimiento ha resonado en tu alma, si sientes que estas palabras han despertado algo dormido en tu interior, entonces es hora de actuar. Comienza esta misma noche con la práctica de la invocación del nombre inefable. Dedica tu vida al servicio consciente de la evolución universal. Convierte cada momento en una oportunidad de elevación espiritual. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, compártelo con otros buscadores de la verdad. Suscríbete a este canal para recibir más revelaciones que pueden acelerar tu camino hacia la liberación espiritual. El conocimiento que no se comparte se convierte en sabiduría estéril, pero el conocimiento que se difunde con amor se transforma en luz que ilumina el camino de la humanidad hacia su destino cósmico. La revelación más impactante que Chico Xavier guardó para sus últimos años de vida fue la existencia de lo que él llamó los vigilantes silenciosos. Estos son espíritus que han trascendido completamente la necesidad de reencarnar, pero que han asumido una responsabilidad cósmica tan inmensa que pocos pueden comprenderla. Son los guardianes del equilibrio energético planetario, los protectores silenciosos que impiden que la humanidad se autodestruya espiritualmente. Estos vigilantes operan desde dimensiones tan elevadas que su existencia apenas puede ser percibida por la conciencia humana ordinaria. No son los guías espirituales que conocemos, ni los espíritus superiores que organizan las reencarnaciones. Son algo mucho más grandioso y misterioso. Son los administradores del karma planetario, los que mantienen el delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad en nuestro mundo. Cuando la humanidad se acerca peligrosamente a puntos de no retorno espiritual, cuando las fuerzas de la destrucción amenazan con superar a las fuerzas de la evolución, estos vigilantes intervienen de maneras tan sutiles que pasan completamente desapercibidas. Pueden influir en el curso de eventos históricos, inspirar descubrimientos científicos cruciales o incluso manifestarse temporalmente en forma física para realizar misiones específicas. La existencia de estos seres explica por qué la humanidad, a pesar de todos sus errores y barbaridades, siempre encuentra una manera de sobrevivir y continuar evolucionando. No estamos solos en este universo, no estamos abandonados a nuestro destino. Existe una inteligencia superior que vela constantemente por nuestro progreso colectivo, asegurándose de que nunca perdamos completamente el rumbo hacia nuestra evolución espiritual. Pero aquí viene lo más extraordinario. Según las revelaciones más profundas de Chico Xavier, algunos de estos vigilantes han estado encarnando secretamente entre nosotros durante milenios. No vienen para su propia evolución, sino como misioneros cósmicos que aceptan las limitaciones de la carne humana para poder influir más directamente en el curso de la historia espiritual de la humanidad. Estos seres encarnados mantienen dormida su memoria cósmica durante la mayor parte de sus vidas terrestres, viviendo como humanos ordinarios, pero en momentos cruciales de su existencia, su verdadera naturaleza se activa y cumplen misiones específicas que pueden cambiar el destino de miles o millones de personas. Son los santos anónimos, los genios inexplicables, los líderes visionarios que aparecen exactamente cuando la humanidad más los necesita. La identificación de estos vigilantes encarnados requiere una sensibilidad espiritual extraordinaria. No se reconocen por poderes sobrenaturales obvios, sino por una cualidad indefinible de presencia que inspira transformación en quienes los rodean. Tienen una capacidad natural para ver más allá de las apariencias, para comprender patrones que otros no perciben y para actuar con una sabiduría que trasciende su experiencia aparente. Jung habría clasificado a estos seres como manifestaciones vivientes del arquetipo del sabio, pero incluso esta categoría se queda corta para describir su verdadera naturaleza. Son como bibliotecas vivientes de sabiduría cósmica
que han aceptado codificar su conocimiento en forma humana para poder transmitirlo de manera que sea comprensible y aceptable para la conciencia terrestre. La tradición hermética ha hablado durante siglos de los inmortales, seres que han logrado la inmortalidad espiritual y que reaparecen en diferentes épocas históricas para guiar a la humanidad en momentos de transición. Lo que estas tradiciones no comprendían completamente es que algunos de estos inmortales son precisamente los vigilantes que Chico Xavier describió, espíritus que han elegido el servicio eterno como su forma más elevada de existencia. Existe una técnica avanzada, conocida solo por los iniciados más elevados, para reconocer a estos vigilantes cuando están encarnados entre nosotros. Se llama la contemplación del fuego interior y requiere años de preparación espiritual para ser ejecutada correctamente. La técnica consiste en desarrollar la capacidad de percibir el aura espiritual de las personas a un nivel tan profundo que puedas detectar la firma energética que distingue a estos seres especiales. Los vigilantes encarnados emiten una frecuencia vibratoria única que resuena con los acordes fundamentales de la creación. Es como si llevaran consigo un eco de la música de las esferas que puede ser percibido por aquellos que han refinado suficientemente su sensibilidad espiritual. Para desarrollar esta capacidad, debes practicar durante meses la meditación del fuego interno. Siéntate frente a una vela encendida en completa oscuridad. Fija tu mirada en la llama sin parpadear durante periodos gradualmente más largos, comenzando con 5 minutos y aumentando hasta poder mantener la concentración durante 1 hora completa. Durante esta contemplación, tu visión interior se irá refinando hasta que puedas percibir los campos energéticos que rodean a todos los seres vivos. Una vez que domines esta técnica básica, cuando encuentres a una persona que despierte tu intuición espiritual, observa discretamente el área que rodea su cabeza mientras mantienes el estado de conciencia desarrollado en tus meditaciones con la vela. Los vigilantes encarnados mostrarán un resplandor dorado muy sutil que pulsa en sincronía perfecta con los ritmos cósmicos. Es una luz que no proviene de este mundo, sino que es un reflejo de su verdadera naturaleza espiritual. Pero ten mucho cuidado con esta información. Los vigilantes mantienen su anonimato por razones cósmicas profundas. Su efectividad depende de que puedan actuar sin ser reconocidos por lo que realmente son. Si identificas a uno de estos seres, tu responsabilidad es mantener absoluto silencio sobre tu descubrimiento. Tu único privilegio es poder recibir sus enseñanzas de manera más consciente y aprovechar al máximo la oportunidad de estar en presencia de un maestro cósmico. La existencia de estos vigilantes nos revela algo profundo sobre la naturaleza del universo espiritual. La evolución no es un proceso caótico o abandonado al azar, sino un proyecto cósmico cuidadosamente orquestado por inteligencias superiores que han dedicado su existencia eterna al servicio de la conciencia universal. Esta comprensión debe llenarnos de una humildad profunda y una gratitud inmensa. Cada momento de nuestras vidas está siendo vigilado amorosamente por seres que han renunciado a su propia beatitud para asegurar nuestro progreso espiritual. No estamos luchando solos contra las fuerzas de la ignorancia y la oscuridad. Contamos con aliados cósmicos cuyo poder y sabiduría trascienden nuestra comprensión más elevada. Al mismo tiempo, esta revelación nos carga con una responsabilidad tremenda. Si seres tan elevados han sacrificado su propia paz eterna para servirnos, ¿cómo podemos continuar viviendo en la inconsciencia espiritual? ¿Cómo podemos seguir desperdiciando las oportunidades de crecimiento que cada día nos presenta? La presencia de los vigilantes entre nosotros es una invitación constante a la excelencia espiritual. Cada acto de amor genuino, cada momento de compasión auténtica, cada decisión tomada desde la sabiduría, en lugar del miedo, es una forma de honrar el sacrificio de estos seres extraordinarios. Y aquí viene la revelación final. Según Chico Xavier, algunos de nosotros, los que estamos escuchando estas palabras en este momento, hemos sido preparados durante múltiples encarnaciones para eventualmente unirnos a las filas de estos vigilantes. No en esta vida quizás, pero en existencias futuras, cuando hayamos completado nuestro propio proceso evolutivo, se nos ofrecerá la oportunidad de elegir este camino de servicio eterno.
Esta posibilidad debe inspirarnos a vivir cada día como una preparación para esa responsabilidad cósmica. Los vigilantes de hoy fueron una vez buscadores como nosotros, espíritus que eligieron el sendero del servicio sobre el sendero de la realización personal. Su ejemplo nos muestra que el amor verdadero siempre elige dar en lugar de recibir, servir en lugar de ser servido, elevar a otros en lugar de elevarse a sí mismo.